Programa declarado de interés legislativo por la Honorable Cámara de Legisladores de la Provincia de Córdoba, de interés gremial por el Círculo Médico Regional, de interés municipal por la Municipalidad de Río Tercero, de interés nacional por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Auspician Prevenir es Salud, UNESCO, Consejo Médico de la Provincia de Córdoba, Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, Honorable Cámara de Legisladores de la Provincia de Córdoba. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Buenas noches, familia, ¿cómo están ustedes? Hoy es 14 de febrero del año 2019 del Señor. Estamos en Prevenir es Salud, un programa que sale por el canal local de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero, y este es nuestro programa número 1175. Febrero es el mes del cáncer. ¿Por qué decimos que es el mes del cáncer? Porque se trata de tratar de concientizar de que hoy en día el cáncer no es lo mismo que hace muchos años atrás, en donde muchos cánceres se curan, sí, se curan, y otros cánceres llevan al paciente a tener una vida con dignidad, que eso es lo más importante. Hoy día 14 es día de San Valentín. En el tiempo de un emperador romano, allá por el año 268, se prohibía que los soldados imperiales, cuando iban a guerrear, no tenían que contraer matrimonio para que su corazón estuviera libre y entonces pudieran servir mejor al César. Un sacerdote que se condolía de los enamorados, llamado Valentín, desoyendo las órdenes del César, unía y bendecía matrimonios antes de que los soldados fueran a la guerra. Por eso el Día de los Enamorados se conmemora este día en homenaje a San Valentín. El día 14 es Día de la Energía. Por eso es que vamos a hablar con una persona sobre la energía. El 15 de febrero de 1811 nace en el Carrascal, un barrio pobre de San Juan, Domingo Faustino Sarmiento, presidente de la Argentina allá por 1868. El 16 es sábado, misa mensual del Santo Cura Brochero en la parroquia de Lourdes. El día 18, día de Santa Bernardita de Subiró, nace ella en 1844. Era una pastorcita en Lourdes y muere el 16 de abril de 1879. Una mujer muy joven, vidente de Lourdes. En 1858, el 11 de febrero, es el día en que se aparece la Inmaculada Concepción, y que es nuestra patrona, la patrona de Río Tercero. El día 18 también es el día del síndrome de Asperger, que es un trastorno del comportamiento que afecta la capacidad de socializar, o sea, de mantener relaciones con otras personas y comunicarse correctamente. También puede convulsionar y tener otro tipo de manifestaciones. O sea, es un trastorno neurobiológico que puede desaparecer o puede estar durante toda la vida. Tiene tratamiento psicológico y de grupo. Las causas pueden ser múltiples. El 18 es el Día de la Mujer de las Américas. Hoy debemos recordar los premios Nobel que tenemos nosotros acá en América. Tenemos un premio Nobel en literatura de Gabriela Mistral, y tenemos un premio de la paz de Rigoberta Menchú. El día 20 es el Día de la Justicia, es el Día Mundial de la Justicia Social. Porque cuando hablamos de justicia social pareciera que en todo el mundo no se cumple esto de la justicia social. ¿Qué quiere la justicia social? ¿O qué es lo que significa tener justicia social o administrar justicia social? Tiene que haber igualdad social, igualdad de oportunidades para varones, mujeres y discapacitados. Tiene que haber también un estado de bienestar, y ese estado de bienestar no puede estar si hay pobreza. Pobreza, que es lo que más nos afecta en todo el mundo. Es por eso que el llamado de atención de la Organización Mundial de la Salud precisamente es esto: recalcar
todas estas desigualdades que estamos teniendo en este momento en distintas partes del mundo, no solamente en las Américas, sino también en todo lo que es Oriente. Sabemos perfectamente qué es lo que está pasando en cada uno de los países, que no vale la pena que yo los nombre porque usted los conoce. Así que eso es lo que trata de que se concientice de que el país no puede ir adelante si tiene un índice de pobreza elevado, y más todavía si tiene niños desnutridos, si las desigualdades en cuanto a varones y mujeres en su remuneración no es igual. Es por eso que se trata de capacidades y no de ser varón o ser mujer para que reciban el mismo sueldo. Y hoy día vamos a hablar de algo que tiene que ver con una infección en esta época, que es el dengue. El dengue, usted sabe bien que un equipo de fútbol ha tenido varios de sus componentes con esta enfermedad del dengue. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nos enteramos de eso? Primero, conservar la calma y después saber qué es lo que tenemos que hacer. Hay cosas que tenemos que saber. El dengue no tiene vacuna. El dengue es transmitido por un mosquito, y ese mosquito, que es chiquito y tiene rayas negras y es patudo, necesita aguas limpias. En las aguas sucias el dengue no se produce. Que también tenemos que tener en cuenta que el dengue pica de día, no de noche. O sea que de noche podemos descansar y empezar a luchar en contra del dengue al otro día, pero descansemos bien. ¿Qué tenemos que hacer también? Y cubrirnos con con algo que sea, que tengamos la posibilidad, si es que tenemos la posibilidad económica de conseguir, que tengamos que ponernos un protector. Ese protector es para que mueran todos los, que no nos piquen los mosquitos, indudablemente a la noche, aunque no pican de noche, pero sí poner espirales. También tenemos que tener en cuenta que hay cosas que son básicas, y es no tener aguas limpias. Por ejemplo, los floreros, en las gomerías que se junta el agua de la lluvia y que queda limpita, ahí van a hacer su deposición las hembras, los huevos, y ahí van a tener el desarrollo de los mosquitos. Entonces tenemos que tener muy en claro que no podemos tener nuestro fondo con latitas, una latita de picadillo, ahí en la latita de picadillo, en la latita de atún, en la latita de durazno, en la latita de arveja que tenemos tirada en el fondo del patio y que recoge la lluvia y que queda limpita, ahí puede ser que se desarrollen los mosquitos. Y este mosquito del dengue, como ya dije, no tiene vacuna. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Solamente pelear contra el mosquito. Así es la cuestión. Estoy leyendo lo que dice la Organización de la Salud. No hay que esperar a que venga la municipalidad que me saquen los yuyos. Los tengo que sacar yo, tengo que fumigar yo. De alguna manera tengo que salvar a mi familia, porque una vez que es picado alguien, eso se puede contagiar. En general no llegan a tiempo, por lo tanto hay que tratar de, si tengo yuyos en mi patio o al lado, no me importa que sea del vecino, pero si no los corto, los tengo que cortar yo para salvar mi familia. Las embarazadas, en las embarazadas no se provocan abortos, o sea, puede adelantar el parto, pero no tiene ninguna, no hace ningún tipo de malformaciones, que eso es lo que nos tiene que importar. A los bebés no tenemos que colocarles ningún tipo de repelente, nada. A los bebés no podemos colocarles repelente. A los ancianos sí, sobre todo a los que tienen alguna enfermedad como diabetes, insuficiencia cardíaca, que los hace débiles. ¿Cómo se presenta la enfermedad del dengue? Es una gripe muy fuerte, por eso se le dice quebrantahueso, con mucho dolor de hueso que dura de 5 a 9 días. Si una persona se vuelve a infectar, la enfermedad es más grave cada vez que se la vuelve a tener. Los portadores de VIH-Sida
son débiles porque tienen las defensas débiles, muy bajas, y entonces ahí hacen también estragos el mosquito que tiene el dengue. Los que toman antiinflamatorios, sobre todo que sean corticoides, también tienen las defensas más bajas. Por eso es que a veces los medicamentos que tienen que tomar o que tomaban no los tienen que seguir tomando en el momento en que tengan el contagio con el dengue. No se deben tomar aspirinas. También eso es otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta. Otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta, usar caotrina diluida en agua y pasar el lampazo 1 o 2 veces por día con el lampazo embebido, no mucho, pero sí que tenga caotrina. Y eso va a ahuyentar no solamente los mosquitos, sino también las moscas, y no es tóxico ni para los humanos ni para los animales. Entonces, esto es en cuanto a lo que tenemos que tener nosotros para que luchemos contra el dengue. No importa si el de al lado de mi casa no corta los yuyos, los tengo que cortar yo. No importa si el del lado tiene cacharros o tiene goma, tengo que ir a golpearle la puerta y decirle, vecino, hay que sacar eso porque puede tener mosquitos y nos puede picar y nos puede transmitir el dengue. Y recordar nuevamente lo que ya dije, el mosquito pica de día, no pica de noche, así que descanse tranquilo, a la noche póngase un poco de repelente, se pone para que se quede tranquilo, se pone una espiral y duerme y comienza la lucha, ni bien empieza a clarear. O sea, el dengue nosotros tenemos que presentarle batalla. Es lo más importante que nosotros tenemos que hacer. ¿Para qué? Para defender nuestros hijos, nuestra familia y que ellos sean felices y que no tengan que tener la enfermedad del quebrantahuesos, que a veces cuando es hemorrágico y ha sido picado varias veces puede llegar a ser mortal. Muy bien, continuamos con Prevenir Salud. Licenciado Carlos Alejandro Benedetti, consultorio de osteopatía médica, Fray Justo Santa María de Oro 25. Para turnos, teléfonos 03571 421 736. Licenciado Carlos Alejandro Benedetti. Supermercados Caracol. 6 direcciones para encontrar los mejores precios y la calidad que nos distingue. OptiSalud cuenta con laboratorios óptico-digitales 3D, con convenio con UTEDIC, convenio con PAMI 100%, anteojos en el acto realizados por profesionales de experiencia, en Libertad 450, teléfono 03571 412 790 y 3571 61 38 68. Te esperamos. Talones Joyas, en Alsina 540, Río Tercero, Córdoba, se destaca por el trabajo en materiales nobles de plata y oro, cuidando el valor de lo tradicional, pero con un giro permanente de originalidad y diseño, para regalar y regalarte. Continuamos con Prevenir Salud y está con nosotros el gerente de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero, el ingeniero Roberto Lisiardi. Buenas noches, Roberto, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Todo tranquilo? Sí, perfecto. ¿Cuántos nietos? Y 5. Ya 5. Sí, 5. ¿Belén 3 es nenas. la última? Sí, la última es de Belén. 5, 3 nenas y 2 varones. Qué lindo. Sí, y este fin de semana justo nos vamos a juntar todos acá en la sierra que ha venido, así que
vamos a estar con todos los nietos y toda la familia. Qué lindo. Sí, realmente. Muy bien. Eso es muy bueno. Eso es muy, muy bueno. Bueno, Seguro. Hoy es el Día de la Energía. Y sí, mira vos, y nuestra cooperativa viene 86 años, vamos, para prestar el servicio de energía eléctrica, cuando realmente lo idearon de empezar a prestar este servicio. Y bueno, y hoy la cooperativa ha crecido y al ritmo de la ciudad, y bueno, y tenemos un servicio eléctrico de características excelentes, con muy buena prestación, con muy pocos cortes. Realmente estaba viendo que el gobierno nacional ha fijado las pautas de la empresa nacional, digamos, y dice que con toda esta inversión que están haciendo están dentro de las 5 horas por usuario. Y acá en promedio no llegamos casi por usuario de corte efectivo, por corte, digamos, provocado, no estamos llegando a los 30 minutos. Es decir, tenemos realmente un nivel de excelencia en el servicio eléctrico. Por supuesto que todo se tiene que mejorar y siempre se puede mejorar, y en eso estamos trabajando permanentemente para que cada vez nuestra ciudad tenga mejores servicios. Ahora, ¿cómo podemos hacer los usuarios? Porque indudablemente que no podemos dejar de lado que las tarifas que tenemos ahora son mucho más elevadas que las que teníamos antes. ¿Cómo podemos hacer para que nuestras boletas lleguen un poco menos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que usar los artefactos eléctricos para que tengamos menos consumo de luz? Mira, fundamentalmente sepamos que todo artefacto eléctrico que esté conectado generalmente siempre está gastando, porque tiene una lucecita que tiene esto, que tiene aquello. Cuando no les use, uno los tiene que desconectar. O sea que eso que decimos stand-by no... Y stand-by está en stand-by, pero eso significa que está preparado y que tiene una gran parte del circuito que está encendido. Lo otro es ir adecuando todas las instalaciones y colocando lámparas de LEDs que te reducen muchísimo las lámparas que a veces tenemos de 70, de 100 vatios a 7, 8 vatios. Y tiene una duración muy, muy grande. Indudablemente que cuestan más, pero con el ahorro de energía que tenés, realmente constituye una rebaja importante. Luego, las otras condiciones son usar la energía cuando uno lo necesite. Nuestras instalaciones siempre están preparadas, cuidar de no tener prendidas las luces de más, es decir, todo ese tipo de cuidado de uso racional de la energía eléctrica, que yo creo que aquí nuestra gente lo hace, pero siempre es bienvenido, y esto de las lámparas es muy bueno que la gente lo cambie, porque reduce sustancialmente. Es decir, con 7, 8 vatios vos lográs nivel de iluminación antes que lo hacías con una lamparita de 100 vatios. Ajá. O sea que hay muchísima diferencia. Muchísima diferencia, y no parece a lo largo del mes, a lo largo del año y a lo largo de los años, vos ahorrás mucha energía. ¿Y en cuanto a los artefactos eléctricos? Mira, todos los artefactos eléctricos ahora tienen una clasificación. ¿Qué es lo ideal que uno tiene que comprar? Los artefactos A, porque significa que tiene el máximo de eficiencia energética. Así sea un heladero, un aire acondicionado. Y pero los que tenemos viejos... Bueno, es decir, los que tenés viejos los tenés que usar porque hoy los artefactos tienen un costo importante, pero sepamos que ya todos los artefactos nuevos, heladera, lavarropa, lavavajillas, todos los artefactos del hogar están clasificados según su eficiencia energética. ¿Qué miden? Potencia y rendimiento. Hacen esa relación ya, digamos, el Instituto IRAN ha sacado una norma. Y bueno, y uno tiene que ir seleccionando eso. Nadie dice que lo cambie para tener la mayor eficiencia energética, pero a lo largo del tiempo, cuando vos te vas, te tenés que fijar. Y a veces la diferencia es, por decirte, en un aire acondicionado, la diferencia sean 1.500 pesos. Pero si vos ese aire lo vas a usar 15, 20 años,
2.500 pesos no eran nada, si a vos te hace ahorrar energía. Es decir, esas cosas a veces son un poquito más caros, los de mayor eficiencia, pero la diferencia, una heladera que te va a durar 20 años, si a vos te hace ahorrar todos los meses energía eléctrica, decís, oiga, me va a durar 20 años, con lo que ahorre voy a pagar muchísimas veces ese pequeño plus que te costó de más. Así que a veces te cuesta en el instante y vos le decís, no tiene importancia. Sí tiene importancia porque vos lo usas todos los días. Entonces tenés que fijarte en esas cosas. ¿Cuáles son los elementos eléctricos que gastan más energía? Mirá, fundamentalmente son, indudablemente que están las estufas eléctricas, pues son una resistencia y esas las usamos pocos meses al año. Después vos tenés el microondas, pero que también lo usás muy poco. Minutos. Sí, porque acá no nos hemos acostumbrado a cocinar con el microondas. Y después, indudablemente, el aire acondicionado. El aire acondicionado, mientras vos más bajo lo pones, más tiempo funciona y más esforzado el motor. Por eso todos dicen que hay que usarlo entre 24 y 25 grados. Eso es ahí cuando tiene el funcionamiento estándar y mejor un aire acondicionado. Cuando uno lo baja de temperatura a 17 grados, lo está forzando y está gastando mucha energía. Ajá. Pero bueno, es como uno... Digamos, o sea que tiene que tener el conocimiento, uno tiene que preguntar. El criterio te dice usarlo en 24 y en este caso lo decimos no porque nuestras instalaciones no estén preparadas para darte la energía que vos necesites, sino para que vos ahorres energía. Por supuesto que a veces decir que hemos pasado todo un verano impecable, casi apareció un invierno. Es decir, prácticamente se ha gastado muy poca energía eléctrica porque vos tenés un día frío, un día calor, un día frío, un día calor. Es decir, se amortigua. Cuando los calores son de 3 a 4 días, ahí es cuando se da consumos grandes, porque vos ya venís de un estrés de sol importante y de calor importante. Acá este verano ha sido atípico y hemos tenido muy poquitos días de calor, así que los consumos han sido menores que los de otros años. Y otros artefactos eléctricos que tenemos que usar todos los días, las heladeras. Y las planchas, pero bueno, cada día se plancha menos. No, se plancha menos. Ya no queremos planchar más. No, por eso. Así que son los artefactos que más gastan, son los que menos se usan. Bueno, ¿qué otro? Mira, el lavarropa, pero está estandarizado y cada día lo están haciendo más eficiente. Y las heladeras, que si bien tiene un gasto permanente, realmente si son heladeras nuevas, buenas, o si no, y si vos tenés una heladera vieja, fíjate en los burletes, porque si la heladera tiene el burlete viejo muy aplastado, el frío se escapa por el burlete y la hace funcionar mucho más tiempo de lo que tiene que funcionar. Es decir, una heladera tiene que andar y parar. Si no para, quiere decir que tu burlete de la heladera está andando mal. Ajá. Son cosas pequeñísimas, ¿no es cierto? Pero que uno se tiene que ir fijando. Porque a lo mejor cambiándole el burlete, tener una heladera de 20 años, pero la heladera está perfecta y te funciona bien. Y a lo mejor te pierde un poquito el burlete, le cambias, que son muy poquita plata. Cambiarlo hasta lo puede cambiar uno si quiere, no es que es una ciencia cambiar un burlete, pero por supuesto te lo hace algún especialista, lo va a hacer mejor. Pero uno también lo puede hacer y vas a lograr tener una heladera muchos años más. Claro. Y que funcione bien y que no te gaste energía al vicio arrancando permanentemente. Bueno, me parece que todo eso hace a que nosotros podamos disminuir de alguna manera esas boletas que nos vienen que son... Y seguramente porque vos, el principio del ahorro, y eso es fundamental, así vos te vas gastando menos, reemplazando cosas y siguiendo disfrutando la energía. No te estamos diciendo que te la prives, sino que la cuides, cambie las lámparas, cambie la forma de usar, si salís de la habitación la apagamos, que son cosas que normalmente hacemos. Y después, cuando vas recambiando artefactos, andate a los de mayor eficiencia energética, que tienen una clasificación y que todo artefacto eléctrico en Argentina
tiene que tener el rótulo. Muy bien. Bueno, ingeniero, creo que hemos aprendido bastante. O por lo menos nos hemos refrescado en cosas que a lo mejor Sí. la gente la va sabiendo y no la va asimilando porque cree que todo es igual. Sí, es así. Muchas gracias por haberme acompañado en esta noche. Por favor. El Centro Integral de Odontología, atendido por los doctores Claudio Linares, María Luz Palazzi, Ezequiel Oviedo y María Pía Guerra, atienden todas las especialidades para mejorar su salud bucal. ¿Dónde atienden? En Capandegui 118 y atienden todas las mutuales. Aldo Juan Petiti, creador de concesionarios, lo espera en su nuevo salón. El concesionario Fiat con mayor nivel de tecnología en el interior de Córdoba. Un salón creado para su mejor atención. Aldo Juan Petiti, creador de concesionarios. Un concesionario transparente como sus creadores. Avenida General Sabio 1350, Río Tercero. Continuamos con Prevenir Salud y está con nosotros el doctor Enrico Taimich, que aparte de ser bioquímico es microbiólogo. Así que vamos a hablar de temas que él conoce muy bien, incluso ha escrito un libro sobre los temas que vamos a hablar. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Hola, doctora, buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Sus nietos? Muy bien los nietos. Muchos. Reintegrando, muchos, por suerte, creciendo. Gracias a Dios que tiene muchos nietos. Doctor, cuénteme. Bueno, lo que le había comentado Sí. era que se había producido hace pocos días una alerta en el Ministerio de Salud por la aparición de una enfermedad que no sea de transmisión sexual, de la que, como casi siempre hablamos del tema, Sí. de la que no se habían visto casos hacía mucho tiempo, prácticamente no se habían visto casos en Argentina, que es el linfogranuloma venéreo. Y aparecen entre el septiembre del 2015, desde el 2017, perdón, y julio del 2018, 33 casos. Casi todos los casos en varones que habían tenido relaciones con otros hombres, es decir, varones homosexuales. Y entonces llamó la atención la aparición de este número de casos, que era importante. Se diagnosticaron casi todas en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires y en el Instituto Malbrán. En el interior no hemos tenido todavía declaraciones de casos de este tipo, pero bueno, va a la par con cantidades de casos de esta patología que han aparecido en el resto del mundo. Y lo refieren también con la aparición de otras que no las teníamos nosotros catalogadas dentro de las enfermedades de transmisión sexual, como son la Neisseria, pero no la gonorrea, sino la meningitidis. Oh, más grave. Sí, más grave. Sumamente más grave, porque la gonocoxia o la Neisseria la tratábamos con antibióticos y en 3-4 días estaba listo. Sí, esta también se puede tratar con antibióticos. El tema es que la Neisseria meningitidis es portada en forma normal por el 5 al 10% de la población en las vías aéreas superiores. Uh-huh. Entonces puede llegar a producir, además de los casos que conocemos, si bien por suerte hay vacuna ahora para meningococo, y son cada vez menos las meningitis meningocóxicas que vemos, pero empezaron a hacer aparición enfermedades de transmisión sexual causadas por meningococo, por relaciones sexuales orales genitales, ¿no es cierto? Eso, si bien han sido pocas en nuestro país, pero existen. Es un diagnóstico que antes quizá no se lo tenía
en cuenta cuando se trataba o se diagnosticaba una enfermedad de transmisión sexual y ahora hay que tenerlo presente. O sea, es causada por un virus. No, es una bacteria, Neisseria meningitidis. La Neisseria meningitidis es una bacteria. Es una bacteria. Igual que la Neisseria gonorrea. ¿El linfogranuloma venerea? Es una clamidia. Es una clamidia. Es una variedad de clamidia. Una variedad de clamidia. Son variedades L1, L2 y L3, que son serotipos distintos de la clamidia trachomatis, que es la que produce una gran cantidad de enfermedad de transmisión sexual. Pero la clamidia trachomatis son de fácil diagnóstico ambas, por suerte, ¿no? Pero lo que pasa es que para la clamidia del linfogranuloma venéreo hay que llegar a diagnóstico genético, es decir, no están a nuestro alcance las pruebas, pero sí se pueden remitir ante la duda las cepas al Instituto Malbrán o al Laboratorio de Clamidias de la Universidad Nacional de Córdoba, que pueden hacer el diagnóstico. En el caso de la clamidia trachomatis, que es la más frecuente y una de las más frecuentes de las enfermedades de transmisión sexual que tenemos en el país, que produce la vaginitis o la cervicitis por clamidia, y a veces en el varón puede producir una orquitis, que es una enfermedad de transmisión sexual que si no se la trata, si no se la reconoce y se la trata a tiempo, puede tener secuelas bastante serias, porque si sube por el aparato reproductor, suele producir un cerramiento, una sinequia de las trompas de falopio, produciendo una esterilidad posterior. En los varones también puede llegar a producir una orquiepididimitis y una esterilidad posterior de la infección, claro, si no es tratada como corresponde en tiempo y forma. Otra de las cosas que si bien esto las tenemos que tener presentes, estas 4 nuevas, que es el linfogranuloma, la de meningococo, otra que es la por Shigella fleckneri. Shigella habitualmente se la conoce por toxoinfecciones alimentarias, ¿no es cierto? Sí. Que produce diarrea, bueno, ahora se han empezado a ver casos de infecciones de tipo genital, de transmisión sexual, por Shigella. Generalmente, o sea que no solamente hay violencia en los seres humanos, sino que también hay violencia en todo lo que sea bacteria, virus y demás. Sí, y las bacterias, doctora, nos llevan una ventaja evolutiva de 3.000 millones de años. Claro. Usted piense que la era antibiótica tiene recién 75 años. Entonces, que nosotros nos creíamos que habíamos erradicado, que le habíamos ganado la batalla a las bacterias con los antibióticos. No, no es así. Para esos tiempos evolutivos no es nada. A la larga siempre van a tener las de ganar las bacterias o los virus. Entonces, lo que podemos hacer es tratar de no contagiarnos, de convivir con ellos. Y bueno, y en el caso de que... prevenir? Mire, en el caso de las infecciones de transmisión sexual, la prevención básica que hay para todo, para sífilis, para gonorrea, para clamidia, para HPV, es el uso de preservativo. El preservativo se ha dejado de usar bastante. Y los varones no mucho, quieren usarlo. Bueno, sobre todo desde que el fenómeno que se dio de que la infección por HIV o el SIDA dejó de ser una enfermedad brutal y mortal para pasar a ser una patología crónica y perfectamente tratable, entonces como que nos relajamos en los hábitos para no infectarnos del HIV. Sigue siendo la enfermedad HIV y sífilis la de mayor prevalencia en estos años de infección de transmisión sexual. Sigue aumentando a un ritmo alarmante las infecciones por HIV. Pero es como que nos relajamos todos, entonces el uso de preservativo decayó. Y eso lo vemos reflejado en los aumentos de casos de sífilis, de gonorrea, de clamidia trachomatis, de tricomoniasis, todas las patologías clásicas que producen las infecciones, las enfermedades de transmisión sexual, la hemos visto aumentar mucho. Calcule que sífilis, en el 2011 se habían diagnosticado 3.800 casos en el país. En el 2017, 11.800. ¡Oh, qué bárbaro! Y nosotros no nos
tocan las generales de la ley. Lo vemos aquí en el laboratorio con una frecuencia alarmante, los casos de chancros que vienen, que no veíamos hacía muchos años. O sea, que eso será generado por la mayor libertad sexual. Sí, aparte de la mayor libertad sexual, ya le digo, la libertad sexual y el uso de las relaciones sexuales sin protección. Sin protección. El preservativo previene, no le digo 100%, porque sí, pero le digo el 98% de la transmisión de estas enfermedades. Bien utilizado desde el principio hasta el final de la relación. Y en cualquiera de las prácticas, sí. De las prácticas sexuales, ano, boca, vagina, cualquiera sea. Sexo genital oral, genital anal, genital. En cualquiera. El preservativo. Así es. Y es difícil para que los varones se lo coloquen. Así es muy difícil. Pero tendrán que tomar conciencia, porque si mostráramos alguna foto de lo que significa tener alguno de los cánceres o de las infecciones, bueno, realmente son espantosas. Sí, tengo alguna foto que he sacado hace pocos días y realmente dan ganas de llorar. Dan ganas de llorar, realmente, sí. Por eso digo que hay que tratar de alguna manera de que seamos un poco más cautelosos, sobre todo hoy en día la juventud mantiene relaciones sexuales sin mucho conocimiento de la otra parte y no sabe si mantuvo relaciones antes, si no las mantuvo. Sí. La juventud y la no juventud también, doctora. No se olvide que ha habido cambio en los hábitos sexuales desde la aparición del Viagra específicamente. Entonces han aumentado mucho las relaciones sexuales en personas que antes tenían un sexo más relajado, digamos. Sí. Y ha aumentado también en adultos y en adultos mayores mucho la incidencia de enfermedad de transmisión sexual. O sea que no solamente se tienen que cuidar los varones jóvenes, sino todos. Todos. Eso sería la prevención y la manera de que no sucedan tantos casos de enfermedad de transmisión sexual. Sí, y antes el perfil que tenía HIV, por ejemplo, que se daba sobre todo en adictos a las drogas intravenosas, y había transmisión vertical. Ahora prácticamente la transmisión vertical, es decir, de la madre al hijo, ha desaparecido, porque las madres son controladas, muy controladas en ese aspecto. Muy controladas. Y bueno, y la transmisión por adicciones también prácticamente ha desaparecido, pero sigue en aumento, en franco aumento, el HIV por contactos sexuales, y mucho aumento en las mujeres. Bueno, doctor, muchas gracias por haberme acompañado y sobre todo en este programa en donde la prevención es la principal invitada. Entonces invitamos a todos los varones que aunque no les guste y ellos alegan muchas cuestiones de no querer usar el preservativo tendrá que usarse no solamente para prevenirse ellos, sino también prevenir a la otra parte, sea varón o mujer. Para cuidar a su pareja, claro que sí. Sea varón o mujer. Sí. Muchas gracias, doctor. A usted, doctora. Continuamos con Prevenir y Salud. Licenciado Carlos Alejandro Benedetti, consultorio de osteopatía médica, Fray Justo Santa María de Oro, 25. Para turnos, teléfonos 03571 421 736. Licenciado Carlos Alejandro Benedetti. Supermercados Caracol. 6 direcciones para encontrar los mejores precios y la calidad que nos distingue. OptiSalud cuenta con laboratorios óptico-digitales 3D, con convenio con UTEDIC, convenio con PAMI 100%,
Anteojos en el acto realizados por profesionales de experiencia. En Libertad 450. Teléfono 03571 412-790 y 3571-613868. Te esperamos. Talones Joyas, en Alsina 540, Río Tercero, Córdoba, se destaca por el trabajo en materiales nobles de plata y oro, cuidando el valor de lo tradicional, pero con un giro permanente de originalidad y diseño, para regalar y regalarte. Continuamos con Prevenida Salud y está con nosotros el señor Carlos Alejandro Benedetti, que es licenciado en Kinesiología y Fisioterapia y además es osteópata. Buenas noches. Buenas noches, Marta. Muy bien. Muy bien. ¿Sus niños? Bárbaro. Gracias a Dios. Creciendo. Creciendo, cada vez más. Cada vez más. ¿La nena cuánto tiempo tiene? Y ya va a los 3. 3 años, qué hermoso. Bueno, habíamos pensado que podíamos hablar de qué pasa después que hay una fractura de cadera, cómo se recupera una persona después de una fractura de cadera. Bueno, la fractura de cadera es una de las lesiones más comunes que se producen en traumatología. Generalmente a personas mayores de los 50 años. Es una patología, se produce una fractura generalmente por una caída, un golpe. En los últimos estudios que se han hecho dicen que la persona no se fractura por la caída, sino que se fractura, antes, en el movimiento, en la torsión, o en la combinación del movimiento con una torsión por alguna debilidad que tenga la consistencia ósea. Bueno, pero el tratamiento es el mismo. El primero es, una vez que se fractura el paciente, es quirúrgico. Es una cirugía que es común en este último tiempo. Se puede generalmente o poner una prótesis, que es la bochita del fémur, o bien se pone un clavo placa, porque tiene lugar, no es la bochita la que se fractura en el cuello, sino la parte del hueso en sí. Entonces hay lugar para poner un clavo placa. La del clavo placa generalmente es mucho menos nociva que la fractura de cabeza de fémur. La fractura de cabeza de fémur es una fractura en donde el paciente en la cirugía pierde muchísima sangre, porque hay un corte de la arteria, de una arteria que combina la pelvis con la cabecita, que es la que nutre a esa cabecita para mantenerla en forma. Y hay una pérdida de sangre de más o menos medio litro. O sea que el paciente queda ya con una debilidad por falta de sangre, o de calidad o de cantidad de sangre. Por lo tanto hay que tratar de incorporarlo al paciente lo antes posible. Cuando yo hice mis prácticas universitarias en el Sanatorio Allende, hablo de aproximadamente 25 años, recién se hacían las primeras cirugías de cadera, en donde el paciente había que tenerlo, se lo tenía 15 días en cama y se lo movilizaba muy lentamente, con mucho cuidado, y cuando era otra fractura total en donde se cambiaba el acetábulo con la bochita, más o menos tenía una recuperación de 30 días en cama. Eso en este momento ha cambiado totalmente. Los pacientes, la mayoría de las técnicas el paciente es incorporado, es parado después de la cirugía. O sea, pasa el periodo inmediato, que lo operan, supongamos, a la mañana, y al otro día a la mañana ya lo están incorporando. ¿Para qué? Para mejorar
con eso se ha logrado mejorar su esquema corporal, mejorar su circulación, que antes, al tenerlo en cama, esa circulación estaba totalmente disminuida y a su vez producía un letargo en todas las personas. Ahora eso ha cambiado y se los incorpora inmediatamente, de acuerdo a la técnica quirúrgica, de acuerdo al médico, pero se lo trata de incorporar lo antes posible. Como hay problemas de mutuales, que a veces las mutuales no llegan las prótesis, bueno, sugiero que ese tipo de prótesis que se lo trate de operar al paciente lo antes posible. ¿Por qué? Pues mientras antes se lo opere, más probabilidad de quedar bien tiene. Si no, entramos a jugar con un problema de letargo. La persona está en la cama, no se puede mover, pasa muchos días en cama, se empieza a escarar y empieza a perder líquidos corporales por medio de escara. Entonces hay que evitar todo eso. Y bueno, al incorporarlo al paciente se le hace todo lo que es la rehabilitación fisioquinésica, de tratar de volver al paciente a su vida diaria, a reinsertarlo a la vida diaria, con los movimientos habituales que el paciente hace. Por supuesto que hay movimientos que no se pueden realizar, pero se le explica al paciente normalmente o a los familiares cuáles son o no los ejercicios o movimientos que tiene que hacer y se tiene una recuperación muy buena. ¿Y en cuánto tiempo se recupera? Generalmente depende del paciente. Depende del tiempo que tardaron en poner esa prótesis, depende de la actividad física que haya tenido el paciente antes de esa fractura, depende de el peso que ese paciente tenga, depende de la nutrición que ha tenido ese paciente. Son varios factores los que intervienen. Pero en una buena rehabilitación con un paciente normal tiene que estar en 10 sesiones aproximadamente, que empiece ya a caminar. O sea que se pueden recuperar perfectamente. Totalmente. Bueno, después de lo que es cirugía en el periodo postmediato, de acuerdo a la fractura que ha tenido por alguna caída, hay que ver por qué se fracturó eso, si ha sido una caída, que también puede quedar alguna lesión o alguna disfunción pélvica producto de esa caída, o bien de la falta de fuerza que ha tenido ese lado pélvico para movilizarse. Entonces hay más tensión de un lado que otro y empiezan a trabajar las disfunciones pelvianas, que eso sí se corrige con lo que es las sesiones osteopáticas, pero eso es posterior a la cirugía de cadera en sí. O sea que indudablemente que tiene una buena, podemos decir que hay una buena recuperación. Muy buena recuperación general. No importa la edad que tenga. No, o sea, la edad, vuelvo a repetir, depende de muchos factores. Hay personas ancianas que están muy bien físicamente. A veces a esas personas le afecta lo que es la parte anestésica. Por eso se trata de incorporarlo, o quirúrgicamente tratar de tenerlo en el menos tiempo dentro de sala quirúrgica. Pero con la evolución que ha tenido esto, es muy poco el tiempo que tiene que estar bajo una anestesia. O sea que lo ideal, o espero que nadie lo tenga, pero si alguna persona o un familiar tiene alguna fractura de cadera, lo lógico es incorporarlo lo antes posible. Y que sea atendido por un fisioterapeuta inmediatamente. Inmediatamente.
Inmediatamente, creo que eso es... Porque hay gente que espera y que le parece que cómo lo van a levantar y espera 2, 3, 4, 5 días y bueno, ya después el paciente ya tiene miedo y no quiere levantarse. Claro, mientras más tiempo pase en cama, menos posibilidad tiene de incorporarse después. Entonces hay que tratar de tratar de incorporarlo lo antes posible. Que la persona, el médico generalmente da la petición para que se haga su rehabilitación fisioquinésica. Si así el médico no lo hiciese por alguna u otra cosa, traten de buscar algún profesional, algún colega que los va a tratar de asesorar lo mejor posible. Muy bien. O sea que mientras antes, mejor. Mientras antes, mejor. Mientras antes se los La ponga en pie. La rehabilitación, mientras antes sea, mejor. El secreto de la rehabilitación es eso, es incorporarlo lo antes posible. Muy bien. Muchas gracias, licenciado, por acompañarme esta noche. Gracias a vos nuevamente. Sobre todo porque ha sido muy clarito y nos deja con la posibilidad de la prevención de las complicaciones, porque a veces los ancianos quedan en la cama durante semanas y semanas y semanas porque no se animan a levantarse. Yo sugiero personalmente que si el médico no le indicó una fisioterapia, que acude a algún profesional, a algún colega o al colegio de kinesiólogos para que el mismo colegio lo va a orientar hacia dónde tiene que ir sin ningún tipo de orientación, que el paciente a veces no sabe y a lo mejor el problema lo tienen en la casa por querer hacer algo mejor, empeoran las cosas. O sea, qué mejor que pedir o consultar al colegio indicado para eso. Muy bien. Nuevamente muchas gracias, Alejandro. No, gracias a usted, Marta. Esto ha sido todo por hoy. Espero que usted le hayamos aportado algún tipo de conocimiento para que la prevención en cuanto a ser nuestra principal invitada haya hecho mella en que no hay nada mejor que prevenir. Recordar que el dengue no tiene vacuna, recordar que hay situaciones en que nosotros tenemos que tratar de evitar las complicaciones. Y no me voy a olvidar, no crea que me voy a olvidar. No se pelee con nadie, no vale la pena. El disgusto, la ira, estamos muy violentos en todas partes del mundo. La violencia está haciendo mella en personas que nos parecía que no iba a ser. Y indudablemente que eso también hace que terminemos en las situaciones violentas en que estamos terminando ahora, que no solamente en cuanto a los femicidios, sino también en cuanto a los accidentes. O sea que, por favor, tengan un poco más de cuidado y no se enoje con nadie, no vale la pena. Será hasta el próximo jueves, si usted así lo desea. Que Dios los bendiga a todos y que el Señor, que es tan misericordioso, nos salve de todas estas cuestiones que hoy día son tan feas. Hasta el próximo jueves. El Centro Integral de Odontología, atendido por los doctores Claudio Linares, María Luz Palazzi, Ezequiel Oviedo y María Pía Guerra, atienden todas las especialidades para mejorar su salud bucal. ¿Dónde atienden? En Capandegui 118 y atienden todas las mutuales. Aldo Juan Petiti, creador de concesionarios, lo espera en su nuevo salón. El concesionario Fiat con mayor nivel de tecnología en el interior de Córdoba. Un salón creado para su mejor atención. Aldo Juan Petiti, creador de concesionarios. Un concesionario transparente como sus creadores. Avenida General Sabio 1350, Río Tercero.
Programa declarado de interés legislativo por la Honorable Cámara de Legisladores de la Provincia de Córdoba, de interés gremial por el Círculo Médico Regional, de interés municipal por la Municipalidad de Río Tercero, de interés nacional por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Auspician Prevenir es Salud, UNESCO, Consejo Médico de la Provincia de Córdoba, Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, Honorable Cámara de Legisladores de la Provincia de Córdoba. Gracias a la vida que me ha dado tanto.